Hola, aquí estoy nuevamente después de mucho tiempo. He sacado el tiempo para poder grabar y para poder, eh, no sé, comentarles, hablarles de un nuevo libro. Se ven mis zapatos por acá, pero bueno, estoy intentando como nuevas tomas y nuevos lugares, no sé, para poder grabar el video. Sí, tuve una ausencia larga, tengo bastante tiempo sin grabar y la razón es que el pasado 16 de septiembre tuve a mi bebé. Si ven los videos anteriores, progresivamente fui aumentando de peso y fue porque, bueno, sí, estaba esperando un bebecito. Ya tiene 3 meses, así que ya por lo menos puede estar 10 minutos sin su mamá mientras grabo esto y enseguida voy corriendo a buscarlo. Eh, Resulta que hace un mes más o menos me encontré con un libro o supe de un libro y yo no sé si ustedes han experimentado la urgencia de ir a comprar un libro y de tener el libro en las manos y de poder finalmente leerlo, ¿no? Esa necesidad como que este libro se ve buenísimo, yo tengo que ir de una vez, voy a ver cómo lo consigo. En esa época yo no estaba saliendo ni siquiera de la casa porque no podía dejar al bebé y le dije a mi esposo que me lo comprara y bueno, él me lo compró y finalmente lo pude leer. El libro, por el título, ya lo han visto, pero aquí se los muestro. En Colombia lo edita Random House. Es un libro de más o menos 188 páginas y es El año del pensamiento mágico de Joan Didion. Eh, ¿Cómo llegué a este libro? Bueno, como seguramente mucha gente conoció o terminó de conocer quién era Joan Didion a través del documental de Netflix que se llama El Centro Cede o El Centro Cederá, que hace un sobrino político de Joan Didion. Yo había escuchado también de esta escritora norteamericana que en el 2012 Obama le dio como una especie de galardón de figura de las humanidades, algo así, y como que lo había dejado por ahí en la memoria, pero no lo había leído hasta que vi este documental. Así que yo recomiendo que no voy a hablar mucho de la biografía de Joan Didion porque ese documental está y yo básicamente creo que es la mejor manera de verlo. Yo voy a hablar específicamente del libro. Eh, Joan Didion y el año o más bien, el año del pensamiento mágico es un libro que ella escribió en menos de 90 días en el año 2004. Sí, en el año 2004. Y así que el libro salió en el 2005, no es un libro reciente. El libro ganó el mejor libro de no ficción del año, fue finalista para un premio Pulitzer y fue llevado a Broadway, al teatro, ¿no? Así de importante es este libro. Es tal vez uno de los libros más, o el libro más popular de ella, junto con uno que se llama Los Días Azules, creo que es el otro que es bastante popular. Yo sé que la obra de Joan Didion es mucho más que esto. La obra de Joan Didion, digamos que Joan Didion es como el testigo de su época. Ella, digamos, presenció una época o un momento social muy importante en Norteamérica. Fue un testigo, esa es la palabra que voy a utilizar, un testigo de su época, ¿no? Fue escritora de revistas, entre las que está Vogue, Esquire, entre otras revistas muy importantes, como reviews de libros, haciendo ensayos. Así que Joan Didion es ensayista, es novelista, es guionista también, etcétera, ¿no? Es decir, lo que quiero decir con esto es que tiene una obra súper extensa. Pero lo más importante es que este es el libro que yo conozco de ella y es el que voy a recomendar. Es un libro imprescindible, quiero decir eso, ¿no? Es un libro que se trata de la muerte. Y habiendo dicho que es un testigo, ¿no? Es una figura pensante, es una mujer, sí, que está allí para analizar y para criticar su época. El hecho de que hable sobre la muerte y la muerte como, no la muerte que le pasa a uno, digamos, de manera relativamente cercana, sino la muerte de alguien que es fundamental, una pieza clave dentro de la vida, como era su esposo, el también escritor, John Gregory Dunne, que murió en el 30 de diciembre en 2 días, porque hoy es 28 de diciembre, del 2003. ¿De qué trata? ¿No? Es autobiográfico, obviamente, y se trata de esto que ella fue
experimentando a raíz de la muerte de su esposo. Yo quiero decir que yo estoy un poco en contra de los libros que tratan de esto. Es decir, libros como, y me permito mencionarlos acá, como Lo que no tiene nombre de Piedad Bonet o incluso Paula de Isabel Allende, donde se habla de la muerte y se utiliza la muerte cercana como el argumento del libro. A mí me cuesta un poco, me dice, me habla un poco del morbo del lector, ¿no? Por leer qué fue lo que pasó. Pero este libro se salva de todo eso porque hay un cuerpo conceptual detrás de lo que está ocurriendo. Y el título nos lo dice todo. El año del pensamiento mágico, y esta es la idea que quiere, siento yo que rescata Joan Didion detrás de todo esto, es que cuando nos pasan tragedias muy cercanas, no podemos pensar racionalmente. Es decir, se apaga todo aquello que le da lógica a nuestra existencia. Y eso es de lo que se trata. Mientras ella nos cuenta cómo murió su esposo, además que fue algo súper repentino, fue algo que ocurrió en la mesa de la cocina cuando estaban cenando, lo importante no es esto que ocurrió, lo importante es cómo su mente reaccionó ante todo eso. ¿Y cómo reaccionó? Pues con el pensamiento mágico, ¿no? Esto da para una serie de, digamos, de hipótesis y una serie de estudios que me encantan, ¿no? Porque ahí entra el tema de la ficción, el tema de la literatura misma, ¿no? En nuestras vidas, la necesidad de tener lo mágico, lo fantástico dentro de nuestra vida. ¿Qué hizo ella? Pues hay un montón de anécdotas que nos da. Por ejemplo, una muy curiosa era que ella, no, después de muerto su esposo, ella no quería botar sus zapatos, ¿no? Ella sentía que era como una deshonra o como un exabrupto botar los zapatos del esposo ya muerto, porque ¿qué pasaba si él volvía? El pobre hombre no iba a tener zapatos para utilizar, ¿no? Ese tipo de pensamientos le cruzaba. Por ejemplo, cuando su hija, que ella también habla un poco de la enfermedad de su hija, más no de la muerte, ese es en Los Días Azules, donde habla de la muerte de Quintana, su hija. Aquí solo habla de que cuando su esposo murió, su hija estaba en la unidad de cuidados intensivos con una especie de choque séptico, una cosa bien extraña que tenía. Y ella, para poder atravesar ese momento, necesitaba estudiar lo que le pasaba a su hija y incluso se ponía batas así como de médico, ¿no? Y ahora cuando ella lo piensa, ella dice, era algo absolutamente irracional, pero en el momento fue así como reaccionó su mente, ¿no? Y es que dice que no hay nada más difícil, una de las frases que más me gusta es que decía que no hay nada más difícil que aceptar lo irreversible de la muerte, ¿no? La palabra irreversible es muy importante. Y básicamente es lo irracional del duelo, ¿no? Esa idea de que no podemos echar tiempo atrás, ¿no? Eso también lo trabaja mucho. Hace unos segundos estaba vivo y ahora está muerto. Eso es muy difícil comprenderlo. Me permito leer también una parte de la página 28 donde dice, el dolor por la muerte de un ser querido es otra cosa. Carece de distancia, viene en forma de oleadas, de paroxismos, de premoniciones repentinas que debilitan las rodillas, ciegan los ojos y cancelan la normalidad de la vida. Entonces, la gran pregunta que deja Joan Didion, y con esto quiero cerrar, es ¿hasta dónde sabemos de la muerte? La verdad es que ella deja en evidencia que sabemos muy poco de la muerte y queremos saber muy poco hasta cierto punto con lo que ella dice, ¿no? Nos callamos muchas cosas y las personas pasan por estos duelos absolutamente desconocidos y muy poca gente, sobre todo muy poca gente tan consciente como Joan Didion lo dice, pero ella pues afortunadamente se atrevió. Es un libro absolutamente recomendado, es un libro que como decía al principio es una necesidad leerlo porque de verdad que abre las puertas para saber un poco más de qué le pasa al ser humano cuando se enfrenta a la muerte de un ser muy muy cercano. Bueno, eso es todo, espero seguir grabando videos más seguido. Muchísimas gracias por suscribirse, por favor. Si les gustó el video, si tienen alguna recomendación, denle like y escríbanme. Voy a tratar de responder a los comentarios. Y nada, gracias por sus comentarios y sugerencias. Chao.